Esta noticia generó gran polémica debido a la falta de inclusión y discriminación que sufren constantemente la comunidad LGBT. Porque independientemente de los avances que hemos tenido como sociedad, el ámbito educativo es mucho más complejo de transformar, posiblemente por la metodología tan arraigada a la disciplina que tienen. Platero Méndez, en su obra Ideas claves de las pedagogías transformadoras, expresa que la educación y sus prácticas están pensadas para un sujeto universal, un debería ser, y todo lo que excede de aquello es considerado anormal. Este autor también nos brinda algunas pautas para lograr una mayor inclusión, como por ejemplo la educación sexual integral, que debe ser abordada en las escuelas desde una correcta preparación e información y no desde la propia experiencia, que es lo mismo que enseñar desde la ignorancia. Además, es importante destacar que no es imposible pensar en una educación mucho más inclusiva para todos si pensamos en los avances que hemos tenido como sociedad. Así lo expresa la Nati en su obra Cómo pensar las infancias hoy, donde, por ejemplo, en el medioevo, el niño no era diferenciado del adulto y hoy en día se lo considera sujeto de derecho que requiere de protección. Por todo esto es que no es inalcanzable pensar en un futuro utópico para el ámbito educativo. Por otro lado, en la noticia también hay una conexión con las lenguas indígenas. Y tal como lo muestran los tweets de la lingüista Yasna Yaelena y otros, muchas de sus palabras no tienen género. Si homologamos esto con la propuesta de la interculturalidad crítica expuesta por Walsh, podremos ver que muchos de los saberes de la lengua española y de la cultura occidental se han quedado, o siempre fueron, cortos, y nos infunden en un retroceso social. ¿No es momento ya de destronar esta lógica de un solo saber e incorporar nuevos saberes mucho más amenos, más ricos, más pertinentes, en este caso de los pueblos originarios? Siguiendo esta línea de pensamiento más radical, ¿por qué ellos tienen que adaptarse a nosotros y no nosotros a ellos? Esto no es una cuestión meramente cultural, estamos abordando una cuestión de desterramiento epistemológico, ontológico y filosófico. Lo que proponemos es una inversión de prácticas, y lo que propone Walsh sobre todo. Para poder hacerlo se necesita un hacer sociopolítico y pedagógico, para que permita la apertura de luchas e insurgencia de subjetividades y realidades en todas las esferas. La exclusión que sufren las culturas y lenguas nativas e indígenas de cada lugar del mundo con la sociedad actual se debe a siglos de violencia por parte de grupos sociales, económicos y políticos que por intereses propios colonizaron a dichos pueblos, colonización que se ramificó en la explotación de tierras y personas, que a su vez trae consigo el desplazamiento de estos pueblos de sus propios hogares, el empobrecimiento, la violencia, la discriminación y el racismo hacia dichas comunidades. Estos hechos, tal y como se habla en el texto Papas fritas baratas de Michael Apple, que ocurrieron y siguen ocurriendo, también fueron impulsados y permitidos por gobiernos que, mediante medidas políticas, económicas y sociales, generan y generaron estas realidades anteriormente mencionadas. De este modo es necesario seguir reflexionando qué lugar se le da a la educación en las sociedades actuales y a su vez qué modelos educativos estamos planteando, cómo vemos a la inclusión del otro, cómo podemos materializarla y cómo podemos romper las cadenas que nos atan a la colonialidad, tanto desde el lenguaje como desde las prácticas educativas. Como conclusión podemos decir que la noticia trata sobre la relación entre la colonialidad y las reglas de la lengua española. En este sentido, Gramsci decía que el lenguaje es fundamental no solo para conocernos a nosotros mismos, sino también para generar nuevas concepciones del mundo, y que también serán clave el conocimiento de otras lenguas y la existencia de esas lenguas, porque nos van a ayudar a ampliar esa visión que tenemos sobre el mundo. Por eso creemos que el debate sobre el lenguaje inclusivo y también las lenguas indígenas es fundamental para hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, como decía Gramsci, cómo unir teoría y práctica no incluyendo al otro, sino construyendo con el otro, o por ejemplo, qué modelos estamos sosteniendo en la educación formal, o si se puede enseñar sin ideología, o por ejemplo, si podemos ser nosotros mismos quienes creen su propia historia. En este sentido, sostenemos un planteo de Gramsci que es que no importa el ser filósofos o no, sino más bien el poder construir nuestra propia historia sin aceptar pasivamente lo que nos imponen desde afuera.